Ahora sí vamos a tener una oración. Padre Celestial, gracias te damos por este sábado de gran solemnidad. Gracias por el privilegio que nos concedes de reunirnos como tu pueblo, de todas las iglesias, para tributarte la honra y la gloria que tú te mereces, y para escuchar tu voz hablándonos a través de tu santa palabra. Rogamos que esa palabra no regrese a ti vacía en esta tarde, sino que haga un impacto en nuestra mente y nuestro corazón. Gracias te damos porque sabemos que tú respondes nuestras oraciones. Lo has prometido y reclamamos esa promesa en el poderoso y precioso, incomparable nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a comenzar en Apocalipsis 7 y los versículos 1 al 4, que fue nuestra lectura bíblica de esta tarde. Apocalipsis 7, versículo 1 al 4. Dice así: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, es decir, norte, sur, este y oeste, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Aquí se describe cómo los ángeles de Dios están deteniendo los vientos de las pasiones humanas. Cuando se suelten los vientos, la puerta de la gracia se habrá cerrado. Toda decisión se habrá tomado para salvación o para perdición. Ahora, ¿cuál es el propósito por el cual Dios le da su sello a los que van a estar vivos en el tiempo de angustia, los que van a poder subsistir en la gran tribulación futura? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios pone el sello? El propósito, hermanos y hermanas, es para que los ángeles puedan ver quiénes tienen el sello, para protegerlos durante el tiempo de angustia de la ira de los impíos. Es un sello de protección. Aquellos que tienen el sello serán protegidos por los ángeles. Pero la pregunta clave es: ¿qué va a pasar con los que no tienen el sello? Pues tenemos que leer Apocalipsis 6, 14 al 17. Apocalipsis 6, 14 al 17. Esto está hablando aquí de la segunda venida de Jesús. Y dice así: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Es decir, el capítulo 6 de Apocalipsis termina con una pregunta, y es: el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Es decir, ¿quién no va a caer? Yo pregunto, ¿a dónde esperarían ustedes conseguir la respuesta a esa pregunta? ¿Qué tal les parece el siguiente capítulo?
El siguiente capítulo habla de los 144,000, que son los que van a estar vivos cuando Jesús venga. Es decir, los que van a poder permanecer en pie, los que no van a caer, son los 144,000 que estarán vivos durante el tiempo de angustia. Ahora, para poder entender este asunto de la destrucción que viene cuando Jesús regrese y la importancia de tener el sello en la frente, hay que regresar al Antiguo Testamento. Porque toda esta escena de Apocalipsis 7, donde dice, viene la destrucción, pero voy a sellar a los fieles para que cuando venga la destrucción no sean destruidos ellos también. Eso viene directamente del libro de Ezequiel. Así que para entender lo que acabamos de leer, necesitamos volver al libro de Ezequiel. Pero antes de ir allí, quiero que tracemos un principio muy importante, un principio importante de la Biblia. Y es que Ezequiel 9 está relatando una experiencia del Israel literal en el Antiguo Testamento. Está ocurriendo en el Israel literal, en la ciudad literal, con los judíos literales. Pero en Apocalipsis, lo que era literal y local, al final de la historia, es espiritual y global. Es decir, el Israel del Antiguo Testamento representa todo el pueblo de Dios a nivel global al final de la historia. Y la destrucción de Jerusalén, que fue local, significa la destrucción final del mundo. Y el sellamiento de los fieles en la ciudad de Jerusalén representa el sellamiento de los fieles de Dios a nivel de todo el mundo. Es decir, lo que es literal y local en Ezequiel simboliza eventos globales y espirituales al final de la historia. Así que vamos a estudiar primero lo que ocurrió en los días de Ezequiel y entonces entendiendo eso, lo que pasó con Jerusalén literal y los judíos literales, vamos a entender qué va a pasar con el Israel espiritual a nivel mundial al final de la historia. Ahora, los primeros 20 capítulos de Ezequiel, hay ciertas cosas que solamente podemos resumir. No podemos leer todos los versículos. Quiero que tengan el panorama completo. Los primeros 20 capítulos del libro de Ezequiel se enfocan en el pueblo de Dios. El pueblo que profesaba servir a Dios, que estaba en apostasía. Y la razón de la apostasía era por los líderes espirituales del pueblo. Vamos a leer un par de textos. Jeremías 5 y el versículo 31, para que puedan ver la función de los líderes espirituales del pueblo. El pueblo es como sus líderes. Y encontramos en la historia de Ezequiel que los líderes estaban desviando al pueblo y conduciendo al pueblo a la apostasía. Dice en Jeremías 5:31, los profetas profetizan mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Ahora, no le echen la culpa a los líderes, porque la última parte del versículo dice, y mi pueblo así lo quiso. Me hace recordar del Nuevo Testamento un pasaje que dice que al final de la historia la gente va a tener comezón de oír. El pueblo va a tener comezón de oír. Y dice que se van a amontonar maestros conforme a sus concupiscencias. Es decir, para enseñarles lo que quieren oír. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. También podemos ver el papel que jugaron los líderes espirituales de Israel en Ezequiel 22 y el versículo 26. Ezequiel 22 y el versículo 26. Dice allí Dios, sus sacerdotes violaron mi ley.
Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis ¿qué? Contaminaron mis santuarios. Ahora escuchen bien. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Es decir, los sacerdotes no distinguieron entre lo que era santo y lo que era común. Y luego sigue diciendo, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo, que son ¿qué cosa? Los sábados y mis sábados, dice, y mis sábados, de mis sábados apartaron sus ojos y yo he sido profanado en medio de ellos. ¿Quiénes fueron los que desviaron al pueblo de la voluntad de Dios? Fueron los sacerdotes, que eran los ministros de aquella época. Y por lo que estaban haciendo los líderes y el pueblo así lo quiso, Dios decidió venir a la ciudad de Jerusalén para juzgar a su pueblo. Eso es lo que encuentran en el capítulo 1. En el capítulo 1 Dios viene del norte. La habitación de Dios es a los lados del norte, según el Salmo 48 y el versículo 1 y 2. Satanás quería usurpar el trono de Dios a los lados del norte, dice en el libro de Isaías, el capítulo 14. Así que Dios viene del cielo, del norte al templo de Jerusalén. Y el propósito es para desempeñar una obra de juicio. Dios viene sentado en su trono, rodeado de querubines. Y debajo de las alas de los querubines hay una mano como la de un hijo de hombre. Es decir, Cristo Jesús está guiando la obra de los ángeles por mandato del que está sentado sobre el trono. Y Dios viene a Jerusalén para hacer un juicio de separación entre los fieles y los infieles en la ciudad. La condición de la ciudad era terrible, moralmente hablando. Los capítulos 2 al 6 describen la maldad que había entre el pueblo profeso de Dios. No vamos a leer algunos versículos de los capítulos 2 al 6, pero ustedes van a encontrar allí toda clase de abominaciones, toda clase de pecados que se estaban cometiendo dentro de la ciudad. Y luego en el capítulo 7, Dios dice, yo voy a venir y voy a destruir la ciudad de Jerusalén. Por todos esos pecados que están cometiendo, yo voy a destruir la ciudad. Voy a venir de los 4 ángulos de la tierra, que suena muy semejante a Apocalipsis 7, y voy a traer destrucción. Vamos a leerlo en Ezequiel 7, 1 al 4. Ezequiel 7 y el versículo 1 al 4. Dios dice, ya la copa está por llenarse, la copa de la maldad de la ciudad. Los líderes espirituales han desviado a mi pueblo de la verdad, están practicando abominaciones, así que la destrucción viene. Dice en el capítulo 7, 1 al 4, vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin viene sobre los ¿qué? Los 4 extremos de la tierra. ¿Ven la conexión entre Apocalipsis 7 y aquí? El fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, dice Dios a su pueblo. Y enviaré sobre ti mi ¿qué? Mi furor. ¿Recuerdan el Apocalipsis 7, el gran día de su ira venido? Dice Dios, y enviaré sobre ti mi furor. ¿Y te qué? Te juzgaré según tus caminos. Y pondré sobre ti todas tus... recuerden esa palabra es clave. Dice, pondré sobre ti todas tus abominaciones y mi ojo no te perdonará ni tendré ¿qué cosa? Misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos y en medio de ti estarán tus abominaciones y sabréis que yo soy Jehová. Terrible la condición de la ciudad.
Los líderes espirituales estaban desviando al pueblo de la verdad. Estaban cometiendo terribles abominaciones. Dios dice, ya la copa está por llenarse. Viene el fin, la destrucción desde los 4 ángulos de la tierra. Ahora, el capítulo 8 amplía cuáles eran las abominaciones que se estaban cometiendo allí en la ciudad. El capítulo 8 explica la razón por la cual Dios iba a destruir la ciudad de Jerusalén. Es porque estaban practicando las abominaciones de los pueblos circundantes. El capítulo 8 se conoce como el capítulo de las abominaciones, porque Dios le muestra a Ezequiel una abominación que su pueblo está cometiendo y Ezequiel piensa, wow, eso está terrible. Dios dice, eso no es nada, te voy a mostrar abominaciones mayores que estas. Y luego Dios le muestra otra abominación y Ezequiel dice, vaya, qué terrible esa abominación. Dios dice, no has visto nada todavía, te voy a mostrar una abominación peor que esa. Es decir, las abominaciones que estaba cometiendo el pueblo de Dios estaban en orden de severidad. ¿Y cuál fue la abominación peor de todas las abominaciones que se estaban cometiendo en la ciudad? Vamos a leer primero Deuteronomio 7, 25 y 26 para ver qué significa la palabra abominación. Hermanos y hermanas, la palabra abominación en el Antiguo Testamento tiene que ver con idolatría. Es decir, abominación e idolatría son intercambiables. Fíjense Deuteronomio 7, 25 y 26. Dios le está hablando a su pueblo cuando están a punto de entrar a Canaán. Las esculturas de sus dioses, ¿qué debían hacer con eso? Quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es ¿qué cosa? Abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa. Nuevamente tiene que ver con los ídolos. No metan los ídolos a su casa, porque no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. ¿Qué significa la palabra abominación? Tiene que ver con ¿qué? Con idolatría, con adorar ídolos. ¿Saben cuál era la peor idolatría que estaba cometiendo el pueblo de Dios en Jerusalén, según Ezequiel capítulo 8? ¿Cuál es el pecado que culmina la lista? El peor pecado que estaban cometiendo. Está en Ezequiel 8 y el versículo 16. Ezequiel 8 y el versículo 16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como esto está pasando en el santuario de Dios. Dice, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, significa que le están dando la espalda a Dios, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. ¿Cuál era la peor abominación que el pueblo profeso de Dios estaba cometiendo? Estaban adorando al Dios Sol. ¿Eso es idolatría? Estaban adorando al Dios Sol. Eso es lo que culmina la lista de abominaciones. Y entonces ahora Dios dice, por causa de las abominaciones, y esta que es la peor de todas las abominaciones, yo voy a destruir la ciudad. Es decir, la adoración al sol llevó a la destrucción de la ciudad. Noten Ezequiel 8, 17 y 18. Inmediatamente después de describir el pecado de la adoración al sol, Dios dice, por esto yo voy a venir a destruir. Dice en Ezequiel 8, 17 y 18, y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices,
pues también yo procederé, ¿cómo dice Dios que va a proceder? Yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia. Gritarán a mis oídos con gran voz y no los oiré. ¿Están captando el cuadro? Se están practicando las abominaciones en la ciudad de Jerusalén. La peor era la adoración al dios Sol. Dios dice, por eso yo voy a venir de los 4 ángulos de la tierra, voy a destruir la ciudad. Ahora es interesante que el peor pecado que estaban cometiendo era adorar al dios Sol. ¿Por qué ellos adoraban al dios Sol? Escuchen bien, porque habían olvidado el sábado. Porque cuando guardamos el sábado, estamos recordando que hay un solo creador. Uno solo que merece nuestra adoración. El creador del cielo y la tierra. Ahora voy a leer un pasaje largo de Ezequiel 20, 12 al 24, y ustedes van a encontrar que la desolación o la no santificar el sábado, digamos, en realidad es abominación a Jehová. Aquí en Ezequiel 20, 12 al 24, Dios está describiendo la historia de Israel. Y fíjense la cantidad de veces que dice que el sábado es la señal, ellos se fueron tras sus ídolos porque no guardaban el sábado. Dice en el versículo 12, y les di también mis ¿qué? Mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. ¿Qué indicaba el sábado? Que Dios era el que santificaba al pueblo. Pero ¿qué hizo el pueblo? Versículo 13. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y ahora viene otra vez. ¿Y mis qué? Mis sábados profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. ¿Y por qué es eso? Porque pisoteaban el sábado. Acabamos de leerlo. Versículo 14. Pero actué a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones, ante cuyos ojos los había sacado. También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y ahora viene otra vez, y mis sábados profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. ¿A qué lleva el pisotear el sábado? ¿Lleva a qué? A la idolatría. ¿Y qué es idolatría? Abominación. No olviden eso. Sigue diciendo, versículo 17, con todo los perdonó mi ojo, pues no los maté, ni los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Y ahora viene otra vez, y santificad mis sábados, y sean ¿por qué? Por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Yo pregunto, si ellos hubieran guardado el sábado, ¿hubieran adorado el sol? No, porque entenderían que Dios es el único Dios verdadero, el Dios creador. Sigue diciendo, mas los hijos se rebelaron contra mí. No anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por las cuales el hombre que las cumpliere vivirá. Aquí viene otra vez. Profanaron ¿qué cosa? Mis sábados. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Mas retraje mi mano a causa de mi nombre,
para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparcería entre las naciones y que los dispersaría por las tierras. ¿Por qué razón? Porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron, ¿qué cosa? Mis sábados, y tras los ídolos de sus padres, se fueron los ojos de ellos. ¿Están captando el cuadro? ¿Cuán importante era el sábado en la historia de Israel? Importantísimo. Dios dice, cayeron en idolatría, cometieron abominación porque olvidaron mis sábados. Porque si recordaran mis sábados, recordarían que yo soy el único Dios verdadero, yo soy el creador, y nunca hubieran cometido la abominación de adorar al Dios Sol. A lo largo de su ministerio, el pastor Esteban Bor ha sido un ferviente defensor de las verdades distintivas del mensaje adventista, y uno de los temas que ha enfatizado con fuerza es el del sello de Dios en los últimos días. Según su perspectiva, este sello no es meramente simbólico ni una marca arbitraria, sino que representa una experiencia espiritual profunda basada en la fidelidad al Creador y en una vida de obediencia a su voluntad. En el marco del gran conflicto entre el bien y el mal, el sello de Dios es una señal de pertenencia y lealtad absoluta al reino divino, especialmente en contraste con la marca de la bestia, que representa la sumisión al poder del enemigo en el tiempo del fin. Un tema escatológico vital. El pastor destaca que el tema del sello de Dios es esencialmente escatológico. No es un concepto aislado, sino que está íntimamente ligado a los eventos finales de la historia de la humanidad. Para él, el sello representa una protección divina para los fieles que habrán pasado la prueba final de lealtad. Dios va a sellar a su pueblo antes del cierre de la gracia, afirma Bor en múltiples enseñanzas. Este proceso no será arbitrario ni místico, sino que está fundamentado en el carácter y la obediencia. El sello como señal de propiedad y autenticidad. En sus exposiciones, subraya que en la antigüedad, los sellos eran utilizados para autenticar documentos y señalar propiedad. De forma similar, el sello de Dios identifica a aquellos que le pertenecen. Así como un sello en un documento indica que es verdadero y que tiene la aprobación del dueño, el sello de Dios indica que una persona ha sido aprobada por el cielo, afirma. Esto implica que quienes reciben este sello reflejan plenamente el carácter de Cristo y viven en armonía con los principios de su ley. El papel de la ley de Dios en el sello. Una de las enseñanzas más contundentes del pastor Bor es que el sello de Dios está directamente relacionado con la ley divina, en particular con el cuarto mandamiento. Él argumenta que todo sello oficial contiene tres elementos esenciales: el nombre del dador de la ley, su título y su dominio. En el cuarto mandamiento, que ordena guardar el sábado, se encuentran estos tres elementos: el nombre de Dios, Jehová, su título, Creador, y su dominio, los cielos y la tierra. Por tanto, enseña que el sábado no es simplemente un día de reposo, sino el distintivo visible del sello divino. El sello de Dios está en el sábado del cuarto mandamiento, porque es la señal de que adoramos al verdadero Creador, afirma en sus presentaciones. Esto hace que el sábado adquiera una dimensión profética y escatológica, ya que será el punto de controversia en el tiempo del fin. Una cuestión de lealtad. El conflicto final no será simplemente entre religión y secularismo, sino entre dos sistemas de adoración. Por un lado, los que reciben el sello de Dios demostrarán su fidelidad guardando el sábado, mientras que los que reciban la marca de la bestia lo harán adorando en un día que no tiene autoridad bíblica, el domingo. La marca de la bestia tiene que ver con la autoridad humana, mientras que el sello de Dios tiene que ver con la autoridad divina, enseña. En este contexto, el pastor advierte que la decisión final no será meramente superficial. No se trata de saber qué día de la semana se prefiere, sino de obedecer a Dios por amor y en base a la verdad revelada. El sello, por tanto,
será puesto en aquellos que no solo conocen la verdad, sino que la viven en su experiencia diaria. El papel del Espíritu Santo. Otro elemento clave en las enseñanzas sobre el sello de Dios es el rol del Espíritu Santo. Citando Efesios 4:30, donde el apóstol Pablo dice, «No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención», explica que el Espíritu Santo es quien coloca el sello en los creyentes. Sin embargo, aclara que este sello no es automático ni mágico, sino que el Espíritu lo pone sobre aquellos que han sido santificados por la verdad. El Espíritu Santo no puede sellar a nadie que no esté completamente entregado a Dios. Por lo tanto, el sello es el resultado de una vida de conversión, obediencia y transformación. No es simplemente un acontecimiento del futuro, sino un proceso que se cultiva día a día mediante una relación íntima con el Señor. La purificación del carácter. Una enseñanza insistente en la predicación de Bohr es que el sello de Dios se coloca en aquellos cuyo carácter ha sido purificado por la gracia divina. Él sostiene que Dios no sellará a personas que aún se aferran a pecados conocidos o que viven una doble vida. El sello es para los fieles que reflejan la imagen de Cristo plenamente. El carácter es lo único que llevaremos al cielo, afirma frecuentemente, citando también a Elena G. de White. De esta manera, la preparación para recibir el sello implica una vida santa, no por méritos humanos, sino como fruto de la obra del Espíritu en el corazón. Aquellos que rechazan la transformación, que persisten en la tibieza o en el compromiso con el mundo, no podrán ser sellados. El juicio previo al sellamiento. Otro punto central en su interpretación es que el sellamiento está vinculado con el juicio investigativo. Antes de que Dios selle a sus hijos, revisará sus vidas para ver si están en condiciones de recibirlo. Relaciona esto con la purificación del santuario celestial, donde Cristo, como nuestro sumo sacerdote, está examinando los registros de vida para determinar quién ha sido fiel. El juicio no es una amenaza sino una oportunidad. Es el tiempo de demostrar la autenticidad de nuestra relación con Dios. Quienes reciben el sello son aquellos cuyo caso ha sido aprobado en el juicio celestial, explica. Así, el juicio y el sello van de la mano, y ambos son preparativos para la crisis final. El momento del sellamiento. El pastor enseña que el sello de Dios será otorgado en el tiempo del fin, poco antes del cierre de la gracia. Este es un momento solemne, ya que después de que todos hayan tomado su decisión, ya no habrá oportunidad de cambiar. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Cita de Apocalipsis 10 y 11 para ilustrar que una vez colocados el sello de Dios y la marca de la bestia, las decisiones quedarán selladas eternamente. Sin embargo, también afirma que debemos prepararnos ahora. No podemos esperar al último momento para obedecer. Aquellos que serán sellados en ese momento final serán los que ya han desarrollado una vida de obediencia diaria. El sellamiento no será un acto sorpresivo ni injusto, sino la culminación de una vida de fidelidad. El contraste con la marca de la bestia. En su comparación con la marca de la bestia, deja claro que ambos sellos representan lealtades opuestas. Mientras el sello de Dios es un reflejo del carácter divino y la obediencia a sus mandamientos, la marca de la bestia representa la obediencia a un sistema religioso que usurpa la autoridad de Dios. En sus presentaciones, identifica a este sistema como una unión de Iglesia y Estado, representada por el papado y sus aliados, que impondrán la observancia del domingo. Estamos avanzando rápidamente hacia un momento en que habrá una ley dominical obligatoria. Quienes no la acepten serán perseguidos, pero quienes la acepten estarán recibiendo la marca de la bestia, afirma enfáticamente. Por eso, el sello de Dios se convierte en una cuestión de vida o muerte espiritual. Un llamado a la fidelidad y la preparación. Las enseñanzas del pastor Bohr no se limitan a una exposición doctrinal del sello, sino que incluyen un llamado urgente a la preparación espiritual.
Él insta a los creyentes a no confiar en una fe superficial ni en una membresía nominal. No basta con ir a la iglesia o conocer las doctrinas. Hay que vivir la verdad. Hay que estar en una relación constante con Dios, exhorta. Los verdaderos sellados serán aquellos que aman a Dios más que a la vida misma, que prefieren morir antes que pecar, y que han hecho del cielo su prioridad absoluta. En ese sentido, el sello de Dios no es solo una marca divina, sino una declaración celestial: este es mío. Me ha sido fiel. El sello y la proclamación del tercer ángel. La conexión entre el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14 y el sello de Dios. En ese mensaje, se hace un llamado urgente a no adorar a la bestia ni a su imagen, y se destaca que los santos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Bohr argumenta que este mensaje es un clamor final que divide al mundo en dos grupos: los sellados y los marcados. El mensaje del tercer ángel es una advertencia contra recibir la marca de la bestia y una invitación a recibir el sello de Dios. No es un mensaje popular, pero es vital, afirma. Este mensaje debe ser proclamado con poder, especialmente por el remanente fiel, para que el mundo pueda tomar una decisión informada antes del cierre de la gracia. El pastor enseña que el sello de Dios es una marca espiritual que identifica a los fieles en el tiempo del fin. Este sello está vinculado con la ley de Dios, particularmente con la observancia del sábado, y representa una vida de obediencia, fidelidad y transformación mediante el Espíritu Santo. Solo aquellos que reflejen plenamente el carácter de Cristo podrán recibirlo. El sello no será puesto al azar ni por emociones pasajeras, sino en aquellos que hayan pasado la prueba del juicio investigativo y estén firmemente arraigados en la verdad. En contraste con la marca de la bestia, que representa obediencia a un sistema humano contrario a la Biblia, el sello de Dios es la evidencia de la pertenencia al reino celestial. Las enseñanzas de Bohr nos invitan a una introspección profunda y a una entrega total. El tiempo es corto, y la decisión de estar del lado de Dios no puede postergarse. Como él mismo suele decir, la vida eterna está en juego. Ahora es el tiempo de prepararnos para recibir el sello de Dios. El papel de la verdad presente en el sellamiento. También hace hincapié en la importancia de aceptar y vivir conforme a la verdad presente como condición para recibir el sello de Dios. Inspirado en las palabras de Elena G. de White, enseña que en cada época ha habido una verdad particular que Dios ha revelado para preparar a su pueblo. En los días de Noé, la verdad presente fue el anuncio del diluvio. En los días de Lot, fue el llamado a salir de Sodoma. En los días de Jesús, fue el reconocimiento del Mesías. Hoy, en el tiempo del fin, la verdad presente incluye el mensaje de los tres ángeles, la santidad de la ley de Dios y la advertencia sobre la marca de la bestia. Los que rechacen la verdad presente están, por su propia decisión, rechazando el sello de Dios. Dios no sellará a los que resisten su verdad. El sello es para los que caminan en la luz que han recibido y que están dispuestos a seguirla aunque cueste todo, afirma. Esta verdad no es simplemente doctrinal, sino que transforma la vida, exalta a Cristo y conduce a la obediencia completa. El rol de la reforma en la preparación para el sellamiento. Una de las áreas que Bohr enfatiza en relación con el sello de Dios es la necesidad de una reforma personal. Para él, no puede haber sellamiento sin un cambio radical en la vida del creyente. Esto incluye no solo la reforma doctrinal, sino también la reforma en la alimentación, el vestir, el entretenimiento y la forma de vida en general. Dios no va a sellar a personas que son cristianos solo de nombre. El sellamiento es para los que han hecho del cielo su prioridad absoluta, declara con firmeza. El sello no es para los que transigen con el pecado o que viven a medio compromiso. Por eso, el llamado a la reforma no es un asunto secundario. Bohr suele repetir que el estilo de vida del pueblo de Dios debe estar en armonía con la pureza del mensaje que proclaman. En este sentido,
El sello de Dios será puesto sobre los que han limpiado su corazón y sus costumbres en respuesta a la obra del Espíritu Santo. El peligro de la tibieza espiritual. En sus presentaciones, también lanza una advertencia seria contra la tibieza espiritual, particularmente en relación con el mensaje a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3. Él identifica a esta iglesia como representativa del pueblo de Dios en el tiempo del fin, un pueblo que cree estar bien, pero que en realidad está espiritualmente ciego, desnudo y pobre. La Odisea representa a los que piensan que tienen el favor de Dios, pero que en realidad están en peligro de ser vomitados de su boca. Muchos adventistas sinceros están en riesgo de perder el sello de Dios porque viven en una complacencia espiritual. No se trata solo de conocer la verdad, sino de vivirla. Muchos creen estar preparados, pero están dormidos espiritualmente. Alerta. El sello será dado únicamente a aquellos que respondan al consejo de Cristo de comprar oro refinado, vestiduras blancas y colirio espiritual. Este llamado implica una transformación completa que solo es posible mediante la comunión constante con Cristo y la rendición del corazón. También conecta el tema del sello de Dios con el tiempo de angustia previo al regreso de Cristo. Enseña que aquellos que reciban el sello estarán protegidos durante este tiempo, cuando el mundo estará sumido en caos, persecución y juicios divinos. El sello será como la sangre en los dinteles en Egipto. Mientras el mundo sufre las plagas, los fieles estarán protegidos bajo la sombra del Todopoderoso, asegura. Este concepto es profundamente bíblico. En Ezequiel 9, Bor encuentra una ilustración poderosa. Un hombre vestido de lino coloca una señal sobre las frentes de los que suspiran y gimen por las abominaciones que se cometen. Inmediatamente después, los ángeles ejecutores destruyen a los que no tienen la señal. Este pasaje es una sombra profética del sellamiento final. Solo los que estén afligidos por el pecado y comprometidos con la pureza serán sellados y librados. La obra de los ángeles en el sellamiento. En el Apocalipsis, explica que los ángeles juegan un papel fundamental en el proceso del sellamiento. En Apocalipsis 7, 4 ángeles están deteniendo los vientos de destrucción hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Este pasaje revela la paciencia y la misericordia de Dios. Él no permitirá que vengan los juicios finales hasta que cada uno haya tomado su decisión eterna. El mensaje es claro, aún hay tiempo. Los vientos están siendo retenidos, pero pronto se soltarán. Por eso, llama urgentemente a buscar a Dios mientras puede ser hallado. Una vez que se complete el número de los sellados, los ángeles soltarán los vientos y comenzará el tiempo de angustia como nunca ha habido. Nadie será sellado durante las plagas. El tiempo para ser sellado es ahora. El carácter sellado y la permanencia eterna. Una enseñanza profunda de Bor es que el sello representa la estabilidad del carácter en medio de la prueba. En otras palabras, los sellados son aquellos que, aun cuando sean privados de comida, libertad y protección humana, permanecerán fieles. Dios no va a sellar a nadie que no haya sido probado. El sello es para los que han vencido en la batalla espiritual, afirma. Esta fidelidad probada es la que garantiza que los sellados puedan vivir en la presencia de un Dios santo por la eternidad. La vida eterna no puede ser concedida a personas que aún aman el pecado. Por eso, el sello de Dios es más que un acto simbólico, es la culminación de un proceso de purificación, de crecimiento espiritual y de madurez en la fe. El sello de Dios no se basa en el temor ni en la presión, sino en el amor. Los que serán sellados son los que han aprendido a amar profundamente a Dios y a guardar sus mandamientos no por obligación, sino por gratitud. El sello de Dios será puesto en los que han hecho del amor por Cristo su motivación diaria. Guardan el sábado no por legalismo, sino porque aman al Señor del sábado, enseña Bor. Este amor genuino es el fundamento de toda obediencia verdadera. Sin él, la religión se convierte en una carga,
pero con él, la obediencia se transforma en un deleite. Un llamado a preparar el corazón. Finalmente, Bor hace un llamado constante a preparar el corazón para recibir el sello. Esta preparación no se logra con métodos humanos, sino mediante la entrega diaria a Jesús, la oración constante, el estudio de la palabra y el testimonio fiel. Los que sean sellados serán los que hayan aprendido a depender completamente del Señor y hayan vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Estamos viviendo en el tiempo más solemne de la historia del mundo. El sellamiento está por comenzar. ¿Estás preparado para ser parte del número sellado? ¿Estás dispuesto a renunciar a todo por fidelidad a Dios? Estas preguntas no son retóricas. Son el llamado urgente a un compromiso total con aquel que dio su vida para redimirnos. El mensaje del sello de Dios que proclama el pastor Esteban Bor no es uno más en la vasta colección de enseñanzas proféticas. Es un mensaje de advertencia, de preparación y de esperanza. En él se revela el deseo divino de tener un pueblo que lo represente plenamente, incluso en medio de la crisis más severa de la historia humana. El sello no es un símbolo externo, sino una realidad interna. Es el resultado de una relación constante y viva con Jesucristo, del abandono del pecado, de la obediencia por amor y de la santificación por medio de la verdad. Es una marca de carácter, una manifestación visible de que la persona ha sido transformada a la imagen de su Creador. Dios está buscando hombres y mujeres que vivan como Daniel, que no transijan con el error, que estén dispuestos a ser arrojados al horno o al foso antes que desobedecer. Está buscando un remanente que viva por fe, que ame la verdad y que esté dispuesto a ser fiel hasta la muerte si es necesario. En un mundo cada vez más hostil a los valores eternos, el mensaje del sello es una luz que llama a la reflexión, a la decisión y a la consagración. No es un mensaje para ser discutido, sino para ser vivido. Porque cuando se suelten los vientos y se cierren las puertas de la gracia, solo los que estén sellados permanecerán en pie. Solo ellos verán el rostro de Cristo en gloria y escucharán las palabras más dulces jamás pronunciadas. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Estás tú entre los que están buscando ese sello hoy? Amada familia de promesas eternas, hemos llegado al final de este mensaje profundo y solemne, pero también lleno de esperanza. Hoy hemos comprendido que el sello de Dios no es simplemente un tema profético más, sino una verdad vital, una señal de protección, de aprobación y de identidad celestial para aquellos que se mantendrán firmes en medio del conflicto final. Nuestro Creador anhela sellar tu vida, marcar tu corazón, santificar tu carácter, y prepararte para resistir en el tiempo de angustia que está por venir. Pero no será un acto automático ni casual. El sello se colocará solo en los que hoy, en este preciso momento, deciden vivir en fidelidad absoluta a Dios, guardar sus mandamientos, reflejar el carácter de Cristo y amar la verdad por encima de todo. ¿Quieres tú ser parte de ese grupo fiel? ¿Quieres estar entre los que serán sellados por el Espíritu de Dios y guardados bajo su sombra cuando los vientos del juicio soplen con fuerza sobre este mundo? Entonces hoy es el momento de decidir, de buscar al Señor con todo el corazón, de consagrarse por completo, porque muy pronto la puerta de la gracia se cerrará y no habrá marcha atrás. Gracias por caminar con nosotros en cada estudio, por ser parte activa de esta comunidad que anhela ser sellada por el Dios eterno. Que el Señor te bendiga, te guarde, y que cuando llegue el momento, encuentres en tu frente la marca del Altísimo, como señal de victoria, redención y fidelidad eterna.